Control sobre el ejército y la policía. Es necesario para que las instituciones democráticas tengan éxito tener un pleno control bajo cargos electos democráticamente del ejército y la policía, y que estos se deban y obedezcan a este. Un claro ejemplo de este éxito es Costa Rica, ya que en 1950 el presidente electo abolió al ejército y hoy en día es un país considerado como uno de los más democráticos en América Latina. Esta medida les permitió, a diferencia de otras regiones de América Latina, evitar los golpes militares y la sublevación de los poderes coercitivos del Estado. La intervención extranjera es una de las principales causas que impiden el desarrollo democrático de un país con instituciones democráticas, ya que la entrada de ideologías ajenas a la democracia terminan por evitar que el desarrollo de ésta se lleve a cabo. Un ejemplo importante es la intervención de los Estados Unidos en gran parte de los estados de Latinoamérica, que se consideraban democráticos y a los que se les impuso un régimen militar para evitar la propagación de influencias de las ideologías comunistas en América Latina, provocando un estancamiento democrático en la región. Débiles o inexistentes conflictos culturales. Las instituciones democráticas perduran con mayor facilidad en un país con una cultura y diversidad más homogénea. Los conflictos culturales suelen intervenir en la arena política y con ello fragmentar el tejido de una sociedad o de una nación, impidiendo que las instituciones democráticas puedan considerar una aplicabilidad a todos los múltiples tipos de necesidades en la población y con ello terminen colapsando. Asimilación. Esta fue la solución estadounidense que desde 1840 hasta 1920 permitió la homogeneización de los pobladores, dando pauta a un desarrollo democrático. En su mayoría los pobladores que llegaron a un inicio a Estados Unidos eran de origen europeo, lo que les permitió tener una cultura más o menos homogénea. El problema fue cuando se toparon con los nativos y los pobladores que llegaron siendo esclavos. Este terminó con esta asimilación. Decisiones por consenso. Esto se logra cuando hay una disciplina de conciliación, alta tolerancia para el compromiso y líderes capaces de negociar soluciones que sean correctas para sus seguidores. Un ejemplo de esto son Suiza, Bélgica y los Países Bajos, que se guían bajo un sistema de representación proporcional y esto les permite tener una representatividad más equitativa y con ello llegar a un consenso que beneficie a la mayoría. Otro aspecto importante que se debe considerar en una buena democracia es el sistema electoral. Robert Dahl plantea que los sistemas electorales deben de tener un conjunto de mecanismos los cuales incentiven la cooperación entre los diferentes bandos políticos para que así sea más rentable que el conflicto. Separación. Cuando las fracturas culturales son demasiado profundas como para evitarse por cualesquiera de las soluciones previas, la única solución que queda podría ser la separación de los grupos culturales en diferentes unidades políticas en las que posean autonomía política suficiente para mantener su identidad y lograr la mayoría de sus principales metas. Valores y culturas democráticos. Prácticamente todos los países en determinado momento afrontarán alguna crisis, ya sea política, ideológica, económica, militar o internacional. Si un sistema democrático ha de persistir, debe ser capaz de sobrevivir a los desafíos y a la agitación que presentan crisis como estas. Durante una crisis severa y prolongada aumentan las probabilidades de que la democracia sea derribada por líderes autoritarios que prometen acabar con la crisis mediante
vigorosos métodos dictatoriales. Estos requieren naturalmente que las instituciones y procedimientos democráticos básicos sean dejados de lado. Una cultura política democrática contribuye a formar ciudadanos que consideran que la democracia y la igualdad política son fines deseables, que el control sobre el ejército y la policía debe estar completamente en manos de líderes electos, que las instituciones básicas deben ser preservadas y que las diferencias y desacuerdos entre los ciudadanos deben ser tolerados y protegidos. La idea principal no es que toda persona en un país democrático deba ser formada como un perfecto ciudadano democrático, porque de esta manera no existiría jamás ninguna democracia, pero sí que una mayoría sustancial de los ciudadanos prefiera la democracia y sus instituciones políticas a cualquier otra alternativa no democrática, y apoye a los líderes políticos que sostienen las prácticas democráticas. La democracia difícilmente sobreviviría a sus inevitables crisis. Crecimiento económico con economía de mercado. Históricamente, el desarrollo de los valores democráticos y de la cultura democrática ha estado estrechamente ligada a lo que en términos generales podemos calificar como una economía de mercado, más específicamente como una condición altamente favorable para las instituciones democráticas. Es una economía de mercado en la que las empresas económicas están principalmente en manos privadas y no en las manos del Estado. Esto es, en una economía capitalista más que en una socialista o estatista. Pero el gran vínculo entre democracia y capitalismo de mercado esconde una paradoja. Una economía de mercado capitalista inevitablemente genera desigualdad en los recursos políticos de los que pueden disponer los distintos ciudadanos. Así, en una economía capitalista de mercado daña seriamente la igualdad política. Los ciudadanos que son desiguales en bienes económicos difícilmente serán iguales políticamente hablando. Parece que en un país con una economía de mercado capitalista, la igualdad política plena es imposible de realizar. Consecuentemente, hay una permanente tensión entre la democracia y la economía del mercado capitalista.